Mi querida comunidad de Carroña Política, sean bienvenidos. Señora bonita, mi estimado caballero, quédense porque les tengo el video. Tengo un videazo en donde vamos a remontarnos a esas épocas de oscurantismo por parte del PRI, por parte de Carlos Salinas de Gortari y por parte para muchos como uno de los mártires de la política, como lo fue Luis Donaldo Colosio. El por qué le quitaron la vida, el por qué armaron todo este teatro. ¿Sabía usted, si no lo sabe, y si es de las nuevas generaciones, que en 1988 se cae el sistema de las elecciones en nuestro país y Carlos Salinas de Gortari, que debió haber perdido la elección, fue otro de los presidentes espurios que hizo un mal a nuestro país de manera impresionante? En esta entrevista con Jorge Ramos, lo exhibe de manera impresionante, pero el cinismo de Salinas de Gortari no tiene comparación. Absolutamente de todo. Podemos ya decir que en 1988, cuando usted llegó a Los Pinos, hubo un fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Qué bueno que toque usted ese tema, Jorge, porque se han dicho tantas cosas falsas sobre él, que precisamente aquí en el libro hay todo un capítulo dedicado a la elección de 1988, la caída del sistema. Ayúdeme mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Pues ¿cuándo lo va a aceptar? Claro que no. ¿Cómo no va a haber fraude, señor Salinas? ¿Sí? A ver, se cayó el sistema, se tardaron 6 días para los resultados finales, 1,762 casillas, muy en el estilo soviético, fueron con 100% del voto a favor del PRI. La mitad de las 54,000 casillas no fueron contadas por la oposición, hice mi tarea, como verá. Se destruyeron en el 92 los votos en el Congreso priista, dominado obviamente por usted. No hubo fraude en el 88. Cada vez que usted hace énfasis, veo que es un tema que ha revisado con cuidado. Pero en este caso lo revisó incompleto. A ver, ¿qué faltó? ¿Cómo? Faltó documentarse suficientemente. Cuauhtémoc Cárdenas sigue diciendo que hubo fraude. Bueno, muchos mexicanos consideran que hubo fraude. ¿Cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años? ¿Cuál idea? Si yo estuve aquí también, se cayó el sistema, señor Salinas. Me gustaría el sistema de computación que estaba midiendo los votos, iba Cuauhtémoc Cárdenas arriba, se cae el sistema y cuando regresa el sistema... Esa es la imagen que se formó y se estuvo empujando además estos años. Señor Salinas, estamos a casi 20 años de las elecciones de 1988, una de las más controversiales en la historia de México. ¿Usted ya abiertamente puede decir que hubo fraude y pedirle disculpas a Cuauhtémoc Cárdenas? Caramba, Jorge, si lo que se sabe a 20 años de distancia de esa elección, porque ahora sí ya se tienen todas las actas de esa elección, es la primera elección en la historia de México que está totalmente documentada en los archivos de la nación en México. ¿Y sabe lo que las actas señalan? ¿No hubo fraude? ¿Sabe lo que las actas señalan? A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Pero ¿sabe lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, pues esas actas, la suma de los votos muestra que ganó el candidato del PRI. Pero no. Ay, Dios de mi vida, no, el cinismo de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, fue un sexenio en donde pasaron cosas inverosímiles, increíbles en nuestro país y desafortunadamente una de las cosas lamentablemente tristes fue la situación de una persona que en realidad en su discurso, que no solamente en su discurso, sino en su idea de cambiar a nuestro país, perdió la vida. Estamos hablando de Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Y cuáles fueron los motivos? El que se salió del Huacal, en donde Camacho Solís era el que pretendía ser el candidato a la presidencia, pero Carlos Salinas de Gortari dijo, Luis Donaldo es el adecuado, pero nunca pensó que Luis Donaldo tenía convicciones y que en realidad él quería cambiar a México. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Fíjense, está hablando del mismo gobierno, está hablando de las distorsiones que hay de la gente que debería de darle al pueblo lo que se merece. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Fíjense ustedes, por la arrogancia de las autoridades u oficinas gubernamentales. Entonces, fue el discurso que detonó
el enojo de Carlos Salinas de Gortari, porque al final de cuentas él tenía el teje-maneje de todo el país. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Fíjense ustedes esta situación en donde ese discurso que se dio en la Ciudad de México, estaba el Monumento a la Revolución, estaba repleto de gente, en donde la verdad había una esperanza muy grande de que con Colosio México realmente cambiara, de que realmente la corrupción empezara a desmoronarse, porque se sabía perfectamente bien que ya había los nexos con las células del crimen organizado, que no están como ahora, que eran a final de cuenta, pues sí, personas que estaban comenzando con sus organizaciones, y que este señor Salinas de Gortari hizo crecer a organizaciones o a personajes importantes dentro de la cuestión de el crimen organizado en nuestro México. Pero pues bueno, vamos a escuchar todavía parte de este discurso que dio ya en Lomas Taurinas, allá en la ciudad de Tijuana, en donde desafortunadamente le quitaran la vida. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Ahí estaba nada más y nada menos que Luis Donaldo Colosio, en donde ese fatídico 23 de marzo de 1994 le fabricaron todo este asunto a este hombre, a Mario Aburto, que se dice perfectamente bien que ese hombre al cual agarraron, primeramente él gritaba: yo no soy, yo no soy. ¿Y cuántas veces no nos demostraron las mismas televisoras a los diferentes Mario Aburtos que había? O sea, que ni siquiera en los análisis de los rostros eran la misma persona. Entonces fue una situación que en películas, en documentales, en libros se ha tocado. Obviamente, si el mismo presidente hablaba de que esos momentos, en ese momento el presidente Salinas de Gortari hablaba de que esos momentos de tristeza, de dolor, en donde había pasado esto, en donde una persona había perdido la razón y le había quitado la existencia a este hombre, ¿ustedes se la creen? ¿Ustedes creen esta situación? Pero no solamente eso, sino los millones y millones y millones, los fraudes que se hicieron en ese sexenio son cosa impresionante. Recuerden ustedes el pleito que hubo entre Raúl Salinas de Gortari, su hermana Adriana y el mismo Carlos. Carlos Salinas de Gortari sale nada más y nada menos que a dar esta declaración a nivel nacional, en donde acusa a su hermano de desviación de recursos. Ninguna decisión que yo tome como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero un momentito, estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó documentación falsa. Ándale, pues le está ahí diciendo: a mi hermano le voy a pedir que dé una declaración falsa. Esto yo no lo había escuchado, yo no lo había investigado, pero vale mucho la pena el darnos cuenta de esta plática o pleito entre su hermano Raúl Salinas y su hermana Adriana, en donde dicen lo siguiente. Esta es una conversación telefónica que habla perfectamente bien de todos los cochupos y toda la porquería, toda la pudredumbre, toda la cloaca que destapó esta llamada. ¿Pero qué sucedió? Nada. Raúl Salinas, quien le prestó, si mal usted no recuerda, 27 o 29 millones de dólares
a Ricardo Salinas Pliego para comprar Televisión Azteca. Bueno, se llamaba Imevisión, se convirtió en Televisión Azteca, ¿con fondos de dónde? Pues del erario público. El mismo Raúl Salinas dice en esta llamada, bueno, destapa absolutamente todo. Está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los fondos, todo lo que tú quieras, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa. Y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar, de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Entonces, ¿para qué sale con el cuento ese de que me lastimó y que le hizo mucho daño a mí? Hijo, me lastimó de las cuestiones falsas de papeles. Sí, Adriana, lo saqué a través de Gobernación por instrucciones de él. Ya ves, o sea, a final de cuenta, sacó papeles falsos a través de Gobernación, hicieron cochupo en ese sexenio. El dinero que tenía en cuentas extranjeras en paraísos fiscales, obviamente era del erario público. Todas las obras o todo lo que se realizó en aquellos años en Solidaridad, que era el programa importante del gobierno de Salinas de Gortari, pues al final de cuentas mantuvo a México en ese momento, en esos 6 años, con una neblina o con una capa de humo para pensar que México podría ser primermundista. Cuando llega Zedillo, después del suceso de Colosio, que todo apunta, todo absolutamente apunta, que fue una situación de Estado, fue una situación completamente planeada. Porque si usted, como le decía, ha visto películas o documentales o leído libros o simplemente investigar un poco en las redes sociales, se va a dar cuenta que ese día ni siquiera las policías estatales, judiciales o quienes deberían estar cuidando al candidato estuvieron presentes. Hubo muchas situaciones que realmente dieron muestra de que esto había sido planeado de una manera maquiavélica. Entonces, señoras y señores, ahí está ese asunto de que el por qué le quitaron la vida a este candidato, el por qué este hombre hizo todo por ahí con los hermanos, con los colaboradores, y que a este señor no le quitaron ni un pelo y no tiene un pelo de tonto. Este señor que se fue a Irlanda, que creo que en ese momento vive en España, y que a pesar de haber pasado todos estos años, se sigue señalando como uno de los grandes y maquiavélicos presidentes que ha tenido nuestro país. Gracias por haber estado conmigo. Yo le invito a que si tiene oportunidad se suscriba, le dé clic a la campanita, dele like, comparta y nos ayude con su comentario en esto que es Carroña Política. Que tengan ustedes una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, donde nos esté viendo, y a la hora que nos esté viendo, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video de Carroña Política. Hasta la próxima, mis amigos.